Bueno, muy bien, doctor Gastón. Creo que podemos dar inicio a nuestra conferencia. Ya estamos en vivo por nuestro Facebook institucional. Y bueno, agradecer a todos quienes están ya conectados desde la Universidad Autónoma de Querétaro, Naomi, en representación de la doctora Isabel Barcena, nuestros estudiantes de UNISAR, que ya vemos por aquí algunos. Y bueno, pues entonces vamos a dar inicio a nuestro ciclo de charlas en ganadería o sobre alimentación de la vaca lechera en este mes de noviembre, en el marco del convenio que se tiene con la Universidad Autónoma de Querétaro y bajo el cual ya hemos realizado algunas actividades y algunas charlas importantes. Es el turno entonces de mostrar desde UNISAR el trabajo de nuestros investigadores, de nuestros profesores, como en el caso del doctor Gastón Castaño, profesor asociado de la Facultad de Ciencias Pecuarias de UNISAR, líder y director del Laboratorio de Nutrición Animal y del Grupo de Investigación en Nutrición Animal, y el referente desde Nutrición para UNISAR, y presentarles lo que se viene haciendo desde el grupo de investigación que lidera. Para nosotros es un inmenso placer contar con ustedes. Doctor Gastón, exacto. Ahí tenía retorno en el iPad. Bueno, entonces es un placer contar con ustedes, un placer para quienes estamos desde Colombia conectados, estar con ustedes hasta ahora 5 de la tarde, hora Colombia, 4 hora en México. Y esperamos que este ciclo de charlas, que como lo ven ustedes en la pantalla, que nos proyecta el doctor Gastón Castaño, tendrá diferentes charlas arrancando o iniciando hoy, el día 17 de noviembre. El jueves esperamos volver a encontrarnos con ustedes a la misma hora, y la próxima semana, 24 y 26 de noviembre, igualmente para dar fin a este ciclo de charlas sobre alimentación de la vaca lechera. Es un placer para nosotros tenerlo, doctor Gastón Castaño, en este ciclo de conferencias virtuales, mostrar también lo que se hace desde UNISAR, y sé que vamos a tener una charla muy interesante. Los invito a que a través del chat puedan hacer sus preguntas, puedan interactuar. Entenderán que abrir micrófonos para todos pues se vuelve complejo para el orden de la sala. En ese sentido, pues las preguntas serán en el chat, se las vamos a transmitir al doctor Gastón al final para que podamos pues tener respuesta de ellas, y los invitamos a que disfruten esta conferencia. A Gestión Ganadera, que ya está conectado, al doctor Guillermo Castro, egresado de UNISAR, gracias por estar con nosotros, a todos quienes están, Naomi. Y bueno, doctor Gastón, esta es su sala, es su conferencia, y bienvenido de nuevo. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, doctor Jaime, por su introducción, por la invitación. A la Universidad de Querétaro también por la invitación y por participar en este proceso de intercambio entre la Universidad de UNISAR y la Universidad Autónoma de Querétaro. La idea de esta charla es iniciar un proceso de 4 charlas que estamos programadas para hacer el 17, 19, 24 y 26, como usted mencionaba, en torno a un evento que hemos llamado la Semana el Mes de la Nutrición en la Ganadería de Leche. Para iniciar, siempre trato como de tener como una frase de reflexión. Quienes han estado conmigo siempre han visto el aprecio y el respeto y lo que representa este personaje para nosotros, especialmente para mí. Y una de las frases que dice es que cualquier necio puede saber, lo importante es entender. Y de una otra forma la charla pues va encaminado a eso, no solamente a explicar aspectos relacionados con la nutrición animal, sino que podamos entender esos procesos que ocurren en el rumiante, y de una u otra forma pues poder mirar cómo podemos, luego de haber entendido, cómo podemos alimentar o no nuestras vacas, específicamente las vacas productoras de leche. Primero, pues obviamente ubicar en contexto a quienes participan en esta charla. Yo trabajo, pues, digamos, en UNISAR. UNISAR está ubicado aquí, donde vemos, casi en el centro del país, en una zona muy particular que está formada, digamos, por 3 departamentos interesantes, que es Risaralda, Caldas y Quindío. Todos estos 3 departamentos los llamamos como el eje cafetero. Nosotros estamos ubicados acá en Risaralda, en la mitad, digamos, de todo el eje cafetero. Y el eje cafetero pues tiene una característica importante en el sentido de que es declarado Patrimonio
cultural de la humanidad, del paisaje, la cultura cafetera. Y no solamente porque producimos café, sino porque todo lo que tiene que ver con la cultura cafetera para nosotros, su gente específicamente, las personas que trabajan en estas áreas de la producción cafetera, también tienen otras características dentro de esta zona que está asociada, digamos, con los paisajes, con el tipo de arquitectura con la cual tenemos en nuestras fincas campesinas. Los paisajes, como les decía, en esta zona se produce la única palma la palma de cera del Quindío, que es la única palma que crece a tan elevada altura sobre el nivel del mar, y es obviamente pues uno de los, o es el árbol nacional de Colombia. Y esta es una panorámica de la granja pecuaria de la universidad, es uno de los puntos donde en el programa de zootecnia, la Facultad de Ciencias Pecuarias, que tiene, digamos, dos programas de pregrado específicos de zootecnia y medicina veterinaria, pues en esta granja pecuaria, pues nosotros es donde gran parte del tiempo permanecemos nosotros, donde hay una cantidad de explotaciones pecuarias para el tema de producción, pero más allá de producción, para el tema de investigación. Allí tenemos unos pequeños galpones diseñados para realizar trabajos de investigación en avicultura, tanto en pollos de engorde como en gallinas ponedoras, también una cantidad de corrales diseñados a pequeña escala para poder hacer trabajos de investigación en porcicultura, una estación piscícola con estanques, con geomembranas y con un laboratorio de digestibilidad en peces dotado de una cantidad de acuarios tipo GEL para hacer pruebas de digestibilidad. También tenemos unas pequeñas producciones de conejos, pero también están diseñadas para poder hacer trabajos de digestibilidad, de alimentación. Ustedes pueden ver cómo tenemos en estos conejos unas bandejas para recolectar heces y orina de manera independiente para hacer pruebas de digestibilidad. También unos pequeños corrales con ovinos para hacer trabajos de investigación en esta área, con una planta de concentrado que no solamente podemos mezclar el alimento, sino también lo podemos peletizar. Y dentro del grupo pues también tenemos un laboratorio de nutrición animal que tengo el privilegio de coordinar, y allí pues determinamos proteína o nitrógeno a través de Kendall, diferentes fracciones de fibra a través de métodos Van Soest, todo lo que tiene que ver con grasa, no solamente extracto etéreo para granos, forrajes, sino grasa en leche. También determinamos a través de cromatografía de gases, perfil de lípidos y ácidos grasos volátiles. También tenemos como determinar minerales a través de espectrofotometría de absorción atómica, y está pues la bomba calorimétrica para determinar energía bruta. Y bueno, el trabajo no es solamente mío, sino que en el grupo que lidero, en el grupo de nutrición animal, pues me acompañan diferentes profesores de la facultad y con ellos muchos estudiantes que apoyan también el trabajo de los mismos. El doctor Jaime, con el cual hemos publicado, digamos, algunos papers en el tema de aves, en el tema de porcinos, y también en peces, el doctor José Iván Montoya, que trabaja mucho en el tema de peces, específicamente en el tema de forraje, el doctor Jorge, que nos apoya ahora con el tema de avicultura, el doctor Jesús, con el cual trabajamos en la parte de porcicultura, y el doctor Jaime, quien lidera mucho el tema de piscicultura como tal. Y bueno, ya como entrando como al tema de la charla de hoy, pues quería como resaltar que son 4 charlas. La primera de esas es el metabolismo de los nutrientes en rumiantes. La segunda vamos a hablar sobre manejo de la vaca en transición. La tercera vamos a trabajar factores nutricionales que afectan la calidad de la leche. Y por último vamos a hablar sobre alternativas en la producción de leche con efecto nutracéutico. Esta charla de una u otra forma permite como dar las bases conceptuales a las 3 charlas que siguen. Entonces, por eso sacamos como, digamos, como todo el paquete y todo el proceso del mes de la nutrición en ganadería de leche. Para hablar del metabolismo de los rumiantes, pues lo primero que nos deberíamos como de preguntar o tener como claridad, ¿qué es un herbívoro y qué diferencia tienen los herbívoros con los omnívoros? ¿Qué hace que un herbívoro pueda consumir forrajes y un omnívoro no? ¿Qué diferencia tienen entre ellos? Entonces, cuando uno hace esta pregunta, en algunos momentos se insinúa que los herbívoros tienen la capacidad de digerir la fibra, lo cual es falso. Los herbívoros no poseen unas enzimas que le permitan digerir
ningún carbohidrato fibroso como tal. También se asume que los herbívoros tienen diferentes enzimas que les permiten digerir la fibra, lo cual tampoco es cierto. Los herbívoros no tienen capacidad, no producen enzimas específicas que le permitan digerir la fibra como tal, o que tienen unos microorganismos diferentes, que los herbívoros tienen unos microorganismos diferentes a los que se encuentran en los omnívoros, y eso también es falso, porque de una u otra forma los microorganismos que se encuentran en diferentes especies herbívoras y omnívoras, hay una gran similitud entre ellos. Obviamente cada especie, por las características propias del sistema digestivo, le da prelación, y por el tipo de dieta pues, le da predación a cierto tipo de microorganismos, pero en términos generales hay una gran similitud entre los microorganismos de animales herbívoros con respecto a los omnívoros. Otra característica que, digamos, tampoco se comparte entre herbívoros y omnívoros, y que no es la causa de que los herbívoros puedan consumir forrajes, es las condiciones anaeróbicas del sistema digestivo. Tanto sistema digestivo de herbívoros como omnívoros, el sistema digestivo de un caballo, el sistema digestivo de nosotros, el sistema digestivo de la vaca, básicamente es un tracto donde las condiciones son anaeróbicas, lo cual no haría la diferencia entre un herbívoro y un omnívoro. Fermentación, pues nosotros fermentamos, los cerdos fermentan, las vacas fermentan, los equinos fermentan, por lo tanto la fermentación tampoco es la causante de que los herbívoros puedan consumir forrajes, a diferencia de los omnívoros. El rumen, pues hay especies que son no rumiantes, como los caballos, que son herbívoros, entonces el rumen tampoco es, el ciego tampoco es la causa de la diferencia entre herbívoros y omnívoros. Realmente, ¿en dónde se centra la causa o la diferencia entre un herbívoro y un omnívoro? Es la mayor capacidad de almacenamiento. ¿Qué significa eso? Que los herbívoros tienen mayor capacidad de almacenar el alimento para permitirse una fermentación, para que esas condiciones anaeróbicas faciliten la fermentación, para que los microorganismos puedan trabajar, que esos microorganismos producen esas enzimas específicas, en fin, pero la mayor capacidad de fermentación la que permite que los herbívoros puedan utilizar los forrajes. En el caso del equino, pues la fermentación la hace en el colon y en el ciego, o sea que tiene un ciego y un colon bastante desarrollado que le permite mayor capacidad de almacenamiento y por lo tanto un mayor tiempo de retención que le permite un mayor tiempo para la fermentación. Los conejos pues fermentan principalmente en el ciego, entonces nuevamente almacenan más el forraje en el ciego, por lo tanto hay mayor tiempo de fermentación y pueden utilizar el producto de la fermentación. Y los rumiantes, pues obviamente fermentan principalmente en el rumen y en el retículo. Esto para que miremos un poco la posibilidad del sistema digestivo para poder fermentar. Este es un ternero que sacrificó, tenía cerca de 120 kilos de peso vivo, y este es el rumen, el retículo, el omaso y el abomaso de este ternero. Si ustedes pueden ver, gran parte de esta cavidad abdominal estaba llena por este rumen. Aquí encontramos todo lo que son gases, forraje, los líquidos del rumen. Aquí separamos, no es un trabajo de investigación propiamente dicho, pero digamos, nos permite como tener una claridad de cuánto material se almacena aquí en este ternero. De este ternero, 14.9 kilogramos era el forraje que tenía almacenado allí. 9.1 kilogramos era el contenido líquido que se almacenaba allí. Y solamente entre 8.5 kilogramos, lo que sumaba lo que es el tejido del rumen como tal, el retículo, el omaso con sus diferentes porciones, con sus diferentes fracciones de forraje allí, y el abomaso con todo el contenido. Pero aquí podemos ver que gran parte del contenido de esta cavidad abdominal estaba o la completa básicamente lo que es el contenido ruminal, y esa mayor cantidad de almacenamiento es la que le permite utilizar los forrajes. Pero entonces nos llega la pregunta, bueno, ya sabemos que un herbívoro se diferencia de un omnívoro porque tiene una mayor capacidad de almacenamiento para permitir esa adecuada fermentación. Pero en realidad, ¿qué es la fermentación? O sea, ¿para qué, o por qué la fermentación? Para eso, pues, ubiquémonos un poco sobre las vías metabólicas de la glucosa. La glucosa es la principal molécula
con la cual obtenemos la energía. La glucosa, cuando llega a la célula, puede tener 3 vías metabólicas: una para sintetizar glucógeno, almidón y sacarosa. Es una de las principales fuentes, digamos, para almacenar una fuente energética para almacenar energía. Y la glucosa también puede ir a una vía que se llama las pentosas fosfato, que es muy importante para el metabolismo de los lípidos. Otra vía metabólica es la producción de piruvato. Esta glucosa se convierte en piruvato y en este proceso es donde obtenemos energía. Básicamente, como utilizamos los molinos de viento, etc. Esta glucosa, cuando se convierte en piruvato, va a producir energía para la célula como tal y en últimas para el organismo. ¿Qué es lo que pasa? Cuando la glucosa entra a la célula, llega al citoplasma y en la glucosa llega a un proceso que se llama glicólisis, que en últimas la glucosa, en este proceso de glicólisis, se convierte en 2 moléculas de piruvato. Como su nombre lo dice, la glicólisis en últimas es simplemente partir la glucosa en 2 y al momento de partir esa glucosa en 2 se producen aquí 2 ATP. Eso pues hasta ahí no hay mayor lío. Se producen otros componentes que es NADH más H, pero por ahora no nos vamos a centrar en eso. En el primer proceso de la glicólisis, pues en última se producen 2 piruvatos, pero la cantidad de energía que se produce allí corresponde a 2 ATP. Luego de eso, ese piruvato entra a la mitocondria. Y en la mitocondria, ese piruvato se convierte en 2-acetilcoenzima A. Estos 2-acetilcoenzima A entran a un proceso que llama el ciclo de Krebs, que a muchos de nosotros nos sacaron canas con ese ciclo, para aprendernos de ese ciclo, pero ese ciclo va a producir 2 ATP, esos 2 piruvatos van a producir 2 ATP, y van a producir más NADH más H y más FADH más H. Después de ese proceso, todos estos NADH más H entran a otro proceso que se llama fosforilación oxidativa y se producen 28 ATP. Eso suena muy enredado, pero vamos a tratar de mirar qué es en esencia lo que nos interesa aquí comprender. Primero, que la glucosa entra al citoplasma y en el citoplasma produce energía, pero solamente produce 2 ATP. Que para seguir produciendo energía, ese piruvato que se produce en la glicólisis debe entrar a la mitocondria y entrar por el ciclo de Krebs y por la fosforilación oxidativa para producir en últimas alrededor de 30 ATP. Lo que quiere decir que en el citoplasma solamente se produce una pequeña cantidad de energía y en la mitocondria se produce una gran cantidad de energía proveniente de esa glucosa. Y existe, para que esto se lleve a cabo, es necesario que en la mitocondria o que en la célula como tal haya oxígeno para que en la mitocondria se pueda producir energía. En otras palabras, esta producción de energía en la glicólisis que es en el citoplasma se realiza en condiciones anaeróbicas, o sea, en ausencia de oxígeno, y cuando para poder seguir produciendo energía debe entrar a la mitocondria y se produce energía en condiciones aeróbicas. Aquí se puede hacer un poco el resumen. No vamos a entrar como digamos en las fórmulas ni en los componentes de allí, pero el resumen que estábamos diciendo, el primer proceso es glicólisis, se producen 2 ATP y ese proceso se hace en el citoplasma. Y después entra la mitocondria, se produce el ciclo de Krebs y la transferencia de electrones y la fosforilación oxidativa y se producen cerca de 28 a 30 ATP. Vamos a hacerlo un poco más resumido y más claro. ¿Qué es lo que pasa en el citoplasma? Se produce un proceso que se llama glicólisis y produce solamente 2 ATP. Entra a la mitocondria, se produce un proceso que se llama ciclo de Krebs. Aquí solamente se producen 2 ATP y lo que sale del ciclo de Krebs entra a otro proceso que se llama fosforilación oxidativa y produce entre 26 a 28 ATP. ¿Qué es lo importante resaltar acá? Que el 93% de la energía que produce la glucosa lo produce en la mitocondria. Y para que se produzca esa energía en la mitocondria es necesaria la presencia de oxígeno. Lo que quiere decir de que si no hay oxígeno, la célula no es capaz de producir los 30 a 32 ATP que puede producir y solamente puede producir 2 ATP. Y eso es básicamente lo que pasa cuando se produce la fermentación. Si no hay oxígeno, como vemos acá, en este caso no tenemos oxígeno, como no hay oxígeno, la glucosa entra a este proceso, se convierte en piruvato, y como este piruvato no puede entrar a la mitocondria,
se convierte en ácido láctico y ese ácido láctico se excreta o se libera sale de la célula para ser utilizado en otros procesos. En el caso de nosotros, digamos, si hacemos un ejercicio anaeróbico, si vamos al gimnasio, el músculo utiliza la glucosa como fuente de energía. Como no hay oxígeno en el músculo, esa glucosa se convierte en ácido láctico. Me duele el músculo, ese ácido láctico va al hígado, en el hígado se convierte nuevamente en glucosa y retorna. O sea que nosotros en nuestro organismo también tenemos una fermentación y es la obtención de energía en esas condiciones que son anaeróbicas. Entonces podríamos en el rumiante tener exactamente algo muy parecido. Cuando la vaca consume forraje, llega al rumen, esa glucosa se convierte en ácido láctico y ese ácido láctico y ácidos grasos volátiles también, ese ácido láctico y esos ácidos grasos volátiles podrían salir del rumen, llegar a los tejidos y ser utilizado como fuente de energía. ¿Por qué como fuente de energía? Porque es que en los tejidos sí hay oxígeno. Entonces este material que está en condiciones anaeróbicas que ya no se puede utilizar, si llega a los tejidos puede ser empleado por el animal. Entonces, ¿qué es lo que hacen los microorganismos del rumen? Lo que hacen es consumirse esta glucosa, utilizarla como fuente de energía y excretar ácido láctico y ácidos grasos volátiles. ¿Qué hay en el rumen? En esta fotografía que vemos acá, esto es un protozoario, esto que ustedes ven aquí es un hongo, ¿sí? Y estos punticos acá son bacterias. Entonces, los hongos, las bacterias y los protozoarios pues, consumen esta glucosa, excretan ácidos grasos volátiles, esos ácidos grasos volátiles van a ser utilizados por el animal como fuente de energía. Entonces lo que hace la vaca es alimentar estos microorganismos para que produzcan ácidos grasos volátiles y utilizar los ácidos grasos volátiles como fuente de energía. Para que tengamos una idea, en el rumen tenemos una mayor cantidad de microorganismos que seres humanos en toda la Tierra. Y esos microorganismos son todos los que trabajan para convertir esa glucosa del alimento en ácidos grasos volátiles y ácido láctico. También podríamos decir que en últimas, cuando yo alimento una vaca, no estoy alimentando a la vaca, sino que estoy alimentando a estos microorganismos para que estos microorganismos excreten ácidos grasos volátiles y ácido láctico y de esa manera utilizar la vaca va a utilizar como fuente de energía el ácido láctico y los ácidos grasos volátiles. ¿Cómo podríamos entonces definir la fermentación? La fermentación la podemos definir como el proceso por el cual los microorganismos obtienen energía en condiciones anaeróbicas. Ya sabemos, la glucosa se convierte en piruvato, ese piruvato, la glucosa se convierte en piruvato, ese piruvato no encuentra oxígeno, no puede entrar a la mitocondria, y entonces se convierte en ácido láctico y ácidos grasos volátiles. Ya entendiendo un poco de la fermentación, entonces, ¿cuál es la finalidad de la fermentación? Ya sabemos que un herbívoro lo que tiene es una mayor capacidad de retención de almacenamiento para permitir un buen tiempo de fermentación. Pero en últimas, ¿qué ventajas tiene la fermentación? Porque si vemos, la fermentación está para los microorganismos, más no para la vaca. La fermentación lo que hace es que estos microorganismos puedan obtener energía de esta glucosa en condiciones anaeróbicas. Entonces, ¿qué hace de bueno la fermentación y qué ventajas tiene la fermentación como tal? Cuando miramos la fermentación, en este caso con respecto a la glucosa, aquí no vamos a entrar como en la minucia de cada una de las vías metabólicas, pero sí para que revisemos que la glucosa se convierte en piruvato. Ese piruvato se puede convertir en ácido láctico, se puede convertir en ácido acético, en ácido propiónico, en ácido butírico, ¿sí? En cualquiera de esos tres ácidos grasos volátiles. Otros componentes, pero principalmente acético, propiónico y butírico. Y obviamente pues ácido láctico que forma parte del proceso de fermentación. Aquí quiero como resaltar, y lo coloqué con rojo, el ácido acético tiene 2 carbonos y el piruvato tiene 3, o sea que este loco para poderse convertir en ácido acético tiene que perder un carbono. Ese carbono lo pierde en forma de metano y es ahí donde se cuestiona tanto la producción bovina o la producción de rumiantes, de ganado de leche y ganado de carne, específicamente porque cuando se produce ácido acético se va a producir metano y ese es el que tiene efecto invernadero. Ahorita vamos a mirar un poco cómo de una u otra forma a través de la dieta y entendiendo cómo trabaja el rumen podríamos
disminuir la producción de ácido acético y conducir otra vía metabólica hacia propionato, hacia butirato o, en caso negativo, hacia ácido láctico. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de la fermentación en el sistema digestivo? Primero, convierte los carbohidratos fibrosos en ácidos grasos volátiles. ¿Qué es un carbohidrato fibroso? Es un carbohidrato que no puede ser digerido por las enzimas de los mamíferos. En otras palabras, un carbohidrato fibroso es aquel que los mamíferos, nosotros no tenemos enzimas para digerir, o sea, nuestro organismo no las produce. Entonces, la fermentación convierte esos carbohidratos fibrosos, que bajo otras condiciones irían directamente a las heces, pues los va a convertir en ácidos grasos volátiles. Y estos ácidos grasos volátiles no quedarían en el tracto digestivo, sino que se absorben, van al sistema o al organismo, a diferentes tejidos, y van a ser fuente de energía para el animal. Entonces, convierte algo que el animal no puede utilizar en algo que el animal sí puede utilizar. Otra ventaja de la fermentación es que convierte el nitrógeno no proteico y la proteína de baja calidad en proteína microbiana. ¿Qué significa eso? Que los microorganismos, o bueno, primero, ¿qué es la proteína microbiana? Es la proteína que está contenida en estos microorganismos. O sea, la proteína que está aquí metida dentro de los microorganismos la vamos a llamar proteína microbiana. Entonces, ¿qué hacen los microorganismos? Consumen nitrógeno no proteico, pueden consumir urea, pueden consumir pollinasa, diferentes materiales que no son proteína propiamente dicha, lo convierten en la proteína de ellos y puede ser esta proteína utilizada por el animal. También puede convertir proteína de baja calidad. ¿Qué es lo que pasa? Que si yo doy una proteína de muy mala calidad, digamos una proteína del forraje que no es de muy buena calidad, pues la va a convertir en proteína microbiana y esa proteína microbiana va a ser de mejor calidad que la proteína que consumió el animal. Entonces, en última, la fermentación permite convertir una proteína de muy baja calidad o nitrógeno no proteico en proteína de mejor calidad que la podemos llamar proteína microbiana. Otro componente importante es que convierte ácidos grasos insaturados de la serie omega 6, los convierte en un componente que se llama ácido ruménico. ¿Qué es el ácido ruménico? El ácido ruménico es un ácido graso que se encuentra en la grasa de la leche, también se encuentra en los tejidos del músculo de los rumiantes, pero es un componente bastante importante en la grasa de la leche. Este ácido ruménico lo que hace es, o se ha encontrado que tiene un efecto benéfico sobre la salud del consumidor, tiene un efecto nutracéutico, en otras palabras, tiene un efecto que va más allá del valor nutricional, va más allá de eso, va hacia la salud del animal específicamente, o hacia la salud del consumidor específicamente, tiene efecto anticarcinogénico. Más adelante hay una charla asociada a esto, pero en última, en términos generales, lo que hacen los microorganismos es convertir esos ácidos grasos en un componente que tiene un efecto anticarcinogénico, especialmente con el cáncer, relacionado con el cáncer de mama. No quiero sonar como si estuviera vendiendo el NON y una vaina de estas, pero de una u otra forma el ácido ruménico es uno de los principales componentes que se ha demostrado a nivel de modelos animales, incluso ya humanos, y se ha demostrado su efecto anticarcinogénico específicamente con el cáncer de mama. También produce vitaminas del complejo B, que eso permite, digamos, inferir que para alimentar rumiantes específicamente no necesitamos suministrar complejo B, porque de una u otra forma los microorganismos logran producir la cantidad de complejo B que el animal requiere. Sin embargo, cuando yo hago algún tratamiento, algún proceso de manejo, pues yo puedo dar complejo B como coadyuvante al proceso para facilitar el manejo que estoy haciendo. Y también pues los microorganismos están relacionados con la salud gastrointestinal. Más allá de la cantidad de microorganismos o el tipo de microorganismos, los microorganismos interactúan con el hospedero y de una otra forma facilitan o mantienen una estabilidad en el tracto digestivo y una estabilidad en la salud del animal como tal. Entonces, las ventajas del tracto digestivo son estas. Ya sabemos que de la fermentación, ya sabemos que la fermentación es el proceso por el cual los microorganismos obtienen energía en condiciones anaeróbicas, que ese proceso se da porque no hay oxígeno y entonces la glucosa se convierte en ácido láctico y en ácidos grasos volátiles, y esa
ese proceso como tal me permite uno utilizar carbohidratos fibrosos, mejorar la calidad de la proteína de la dieta, producir ácido ruménico, producir vitaminas del complejo B y mejorar la salud gastrointestinal. Ahora, ya miramos qué diferencia hay entre un herbívoro y un omnívoro. El herbívoro tiene mayor capacidad de almacenamiento, pero qué diferencia hay entre las vacas, los rumiantes, con respecto a otros herbívoros. Aquí en esta gráfica podemos ver lo que son rumiantes y lo que son no rumiantes, específicamente los caballos. ¿Qué pasa con los rumiantes? La fermentación es pregástrica. ¿Qué quiere decir? De que el rumen, el retículo, está antes del estómago, mientras que los no rumiantes, la fermentación es postgástrica. ¿Qué significa que sea postgástrica? Que la fermentación se da después del estómago y después del intestino. Y eso le da unas características bien particulares al rumiante, y es la que de pronto de una u otra forma facilita el proceso de la alimentación de rumiantes, pero también lo complica un poco. ¿En qué sentido? Que todos los productos de la fermentación en rumiantes se dan antes de llegar al estómago, lo que quiere decir de la proteína microbiana, de lo que quiere decir la grasa, el ácido ruménico, lo que se produce en el rumen, va al estómago, se digiere, se termina de digerir en el intestino delgado y se absorbe en el intestino delgado. O sea que lo que llega al rumen, primero se fermenta, primero se transforma, luego se digiere, luego se sigue digeriendo y se termina de absorber. Mientras que en equinos, ¿qué pasa? Lo que se consume se digiere primero, tal como se consumió, se termina de digerir en el tracto digestivo, en el intestino delgado, y posteriormente se fermenta lo que no se digerió. Entonces, eso le da una característica bastante importante, porque, digamos, si yo doy urea, el rumiante lo que hace es digerir, fermentar en el rumen. Esa fermentación me permite convertir esa urea en proteína microbiana, digiere en el estómago la proteína microbiana y termina de digerir y absorbe en el intestino la proteína microbiana, más no la urea. Si yo le doy a un equino urea, él no va a producir proteína microbiana con esa urea, va a absorber la urea y se va a intoxicar. Si yo le doy a una vaca soya, entonces él va a consumir la soya, la proteína de la soya, la convierte en proteína microbiana, digiere en el estómago la proteína microbiana y absorbe la proteína microbiana. Por lo tanto, no va a absorber la soya como tal, sino la proteína microbiana. Mientras que en un equino le doy soya, digiere la soya y absorbe la soya. Si yo le doy fibra no, almidón, y yo le doy maíz, el rumiante fermenta el maíz, lo digiere y lo absorbe. Obviamente no va a alcanzar a digerir mucho en el estómago, no va a alcanzar a absorber mucho en el intestino, por lo tanto casi todo se fermenta antes de llegar al estómago. Mientras que en equino, si le doy maíz, digiere, absorbe, y después lo que no se pudo digerir, pues se fermenta. Entonces, eso da unas características completamente diferentes en el punto de vista de nutrición o alimentación. Ver un rumiante, aunque sea un herbívoro como el equino, pues su fermentación pregástrica le da una connotación bastante diferente. Entonces, en ese orden de ideas, ya entendiendo de qué es un herbívoro, ya entendiendo un poco por qué los herbívoros pueden utilizar los forrajes, cuáles son las ventajas de utilizar de la fermentación como tal y qué diferencia tienen los herbívoros, los rumiantes con otro tipo de herbívoros. Entonces vamos a mirar un poco sobre el metabolismo de los carbohidratos en el rumen específicamente. Para eso, pues vamos a recordar un poco el concepto de qué es de la vena porta o el sistema porta como tal. En la mayoría de los casos, la sangre llega a los tejidos a través de las arterias, ¿sí? Alimenta de sangre con los nutrientes, con el oxígeno que los tejidos requieren, y por lo general se devuelve por esta misma vía a través de las venas, de manera paralela. Una arteria y una vena van casi de manera paralela y van al corazón. Sin embargo, el sistema digestivo trabaja un poco diferente. ¿Qué pasa? La sangre llega a las arterias, a través de las arterias llega, digamos, al rumen, llega a todo el tracto digestivo, y la sangre no sale directamente hacia el corazón, sino que antes de ir al corazón, la sangre entra o pasa por el hígado a través de una vena que se llama la vena porta, y ese sistema porta es el que me permite transportar la sangre del rumen o
el tracto digestivo hacia el hígado mira, revisa qué es lo que llegó, qué no llegó, trabaja, lo cambia, selecciona qué va a pasar o qué no va a pasar y permite que la sangre pase a través de la vena hacia el corazón. Entonces la vía, cuando hablemos del sistema porta o vena porta, estamos hablando de un sistema que conecta o que permite que la sangre vaya del rumen hacia el hígado antes de llegar al sistema circulatorio general o de llegar al corazón. Teniendo claro, entonces vamos a mirar un poco qué es el metabolismo de los carbohidratos en el rumiante. Un carbohidrato que el rumiante consume, llamémoslo carbohidrato fibroso, carbohidrato no fibroso. Recordemos que un carbohidrato fibroso es aquel que no puede ser digerido por las enzimas de los mamíferos. Un carbohidrato no fibroso es aquel que sí puede ser digerido por las enzimas de los mamíferos. Igual, todos llegan al rumen y los microorganismos se encargan de liberar de estos carbohidratos la glucosa y diferentes monosacáridos. ¿Qué pasa con esta glucosa y estos monosacáridos? Son utilizados por el microorganismo como fuente de energía. Y ya sabemos qué pasa cuando los microorganismos utilizan la glucosa como fuente de energía en condiciones anaeróbicas. Producen ácido láctico y ácidos grasos volátiles. O sea que aquí en el rumen se produce una cantidad de ácidos grasos volátiles, ya habíamos dicho cuáles eran ahorita: acético, propiónico y butírico. Esos ácidos grasos volátiles atraviesan la pared del rumen, van vía portal al hígado y el hígado comienza, digamos, a hacer alguna selección o deja pasar algunos de manera libre, etcétera. Ahorita lo vamos a mirar un poco cómo. Y para que se presente esto, el microorganismo necesita nitrógeno, en este caso amonio, y se necesitan unos microorganismos que les guste consumirse este tipo de alimento. Aquí en esta microfotografía podemos ver un protozoario. Esto que vemos aquí es nuevamente un hongo, y aquí vemos una cantidad de bacterias. Entonces, estos protozoarios, estos hongos y estas bacterias se consumen la glucosa, liberan ácidos grasos volátiles, atraviesan la pared del rumen y van vía portal al hígado. Estos microorganismos como tal se reproducen, y al reproducirse ellos como tal contienen proteína. Entonces estos microorganismos salen del rumen, van al abomaso, van al intestino delgado y aportan proteína microbiana al organismo. Entonces el organismo no va a utilizar el nitrógeno de la dieta, sino que va a utilizar los aminoácidos de la proteína microbiana, como mencionábamos ahorita. ¿Por dónde se absorben esos ácidos grasos volátiles? Esos ácidos grasos volátiles se absorben a través de estas papilas. Aquí podemos ver como el contenido del rumen. Este es el contenido, el líquido del rumen como tal. Aquí vemos algo de forraje flotando allí. Estas son las papilas del rumen. Allí se absorben los nutrientes, los ácidos grasos volátiles específicamente. Una característica de las papilas, de las vellosidades de las papilas del rumen, las hace diferentes a todo el resto del tejido del epitelio del tracto digestivo. En esta diapositiva podemos ver cómo estas son las papilas del rumen, y aquí vemos cómo es el epitelio del resto del tracto digestivo. ¿Qué diferencia hay entre las papilas del rumen o el tejido del rumen con el resto del tejido? Primero, pues hay en el tracto digestivo las papilas, el epitelio es simple, o sea que tiene una sola capa de células, mientras que el epitelio en las papilas del rumen es un epitelio estratificado por un lado. Otra cosa importante, además de ser estratificado, es queratinizado, o sea que esta capa que ustedes ven acá es una capa de células muertas que recubren cada una de las vellosidades. Entonces, una diferencia importante es que no solamente tiene una sola capa, no solamente tiene varias capas, ¿sí? Aquí podemos ver varias capas de célula, mientras que acá vemos una sola capa. Otra diferencia es tejido queratinizado, y aquí tenemos un tejido solamente un epitelio simple, y tenemos moco como tal acá también. Aquí podemos ver un poco la diferencia entre las vellosidades del intestino y las vellosidades ruminales, y aquí podemos ver como la capa del tejido de las papilas. Miramos un tejido estratificado, queratinizado, esta es la parte queratinizada, y son diferentes capas de célula, ¿sí? Una capa basal, una capa espinosa, una capa granulosa,
y una capa córnea, que es donde están las células muertas, que ya se van desprendiendo como tal. Mientras que el intestino delgado tiene una capa sencilla, y eso le da una connotación completamente diferente al manejo del rumen como tal, y de la alimentación, y de la forma como utilizan el animal los ácidos grasos volátiles que se absorben. Entonces, los ácidos grasos volátiles se producen acá en el rumen como tal, y van llegando a estas células, y estas células se encargan de utilizar estos ácidos grasos volátiles como fuente de energía, o los pasan directamente a la sangre. Ahora vamos a ver un poco como tal qué pasa. Miremos entonces cuál es la vía metabólica de cada una de los ácidos grasos volátiles. Habíamos mencionado que habían tres principales: acético, propiónico y butírico. ¿Qué pasa con el acético? El acético, cuando se produce acético, atraviesa la pared ruminal. Ya miramos qué es la pared ruminal, que atraviesa esas vellosidades, va al sistema porta, ya sabemos cuál es el sistema porta, llega al hígado. El hígado no tiene ningún lío con el ácido acético, lo deja pasar libremente, va al sistema circulatorio general, y una vez llega al sistema circulatorio general, llega a los tejidos, y en los tejidos sirve para dos cosas: primero, como fuente de energía para las células, y segundo, como fuente o como precursor de grasa láctea. Conclusión: cuando yo produzco ácido acético, cuando los microorganismos producen ácido acético en el rumen, este atraviesa la pared del rumen, va vía portal al hígado, en el hígado pasa al sistema circulatorio general, y el ácido acético como tal llega a ser una fuente de energía para los tejidos, y una fuente o un precursor para producir grasa láctea. Si las bacterias producen mucho ácido acético, pues en últimas van a producir mucha grasa láctea. Pero ya habíamos dicho que el ácido acético, para poderse producir, tenía que liberar un carbono en forma de metano. Entonces, ¿qué problema tenemos? Que si producimos mucho ácido acético, tengo más grasa en la leche, pero también estoy produciendo más metano. Es un punto bien importante. En ese orden de ideas, uno podría pensar que para disminuir la producción de metano, pues de una u otra forma tendría que buscar la manera de disminuir la producción de ácido acético para producir menos metano como tal. El ácido propiónico también se produce en el rumen, atraviesa la pared ruminal, ya vimos, por las papilas, por las vellosidades como tal, va vía portal al hígado, y una vez llega al hígado, el hígado convierte el ácido propiónico en glucosa. Los rumiantes casi no absorben glucosa como en el caso de nosotros. Nosotros consumimos un almidón, y ese almidón se degrada la glucosa atraviesa la pared del intestino y llega al hígado, y el hígado pasa a la sangre. Entonces, incrementar los niveles de glucosa para nosotros en la dieta es bastante fácil. En cambio, para la vaca, ella tiene que fermentar los carbohidratos, producir ácido propiónico, y ese propiónico, cuando llega al hígado, lo convierte en glucosa. Y esa glucosa va a través del sistema circulatorio general y llega a los tejidos, y en los tejidos sirve para tres cosas importantes. Bueno, hay algunas otras rutas, pero digamos en forma interesante es como fuente de energía. La glucosa pues obviamente es la principal molécula como fuente de energía para el organismo. Se convierte en grasa corporal, o sea que si hay glucosa, si hay un exceso de glucosa, por decir que llega mucha glucosa a la sangre, las células lo que hacen es captar esa glucosa y convertirlo en grasa. O sea que si yo quiero que la vaca se cebe, o que adquiera tejido corporal, que adquiera grasa, pues necesitaría aumentar los niveles de glucosa en el hígado, y de esa manera pues aumentar la glucosa en la sangre, y de esa manera aumentar la grasa corporal. Y esa glucosa va a ser precursor de lactosa, y si hay lactosa hay producción. Ahorita vamos a hacer un poquito más gráficos en esto, pero en últimas es que si la glucosa que hay en la sangre, cuando llega a la glándula mamaria, se va a convertir en lactosa, y esa lactosa en últimas es la que me va a estimular la producción de leche. Si no hay lactosa, no va a haber leche. Entonces, si hay mucha glucosa, hay más lactosa, y si hay más lactosa, aumenta la producción. Entonces, si yo quiero aumentar la grasa en la leche, pues tendría que producir ácido acético, pero si yo quiero realmente aumentar la producción, tendría que aumentar el ácido propiónico en el rumen, para que este propiónico se convierta en glucosa, y esa glucosa pues vaya a los tejidos y sea como fuente de energía, grasa corporal, y pueda convertirse en lactosa para aumentar la producción de leche. Otro aspecto importante que hay es resaltar que la glucosa en el sistema circulatorio general pues va a estimular la producción de una hormona que se llama insulina. Y la insulina, pues todos bien sabemos que la insulina tiene como por objetivo
disminuir los niveles de glucosa en la sangre. Pero más allá de eso, la insulina, los niveles de glucosa en la sangre para la insulina es como un indicador metabólico del estatus energético. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay mucha glucosa, hay mucha energía para el organismo. Y al existir mucha energía para el organismo, se activa la insulina como en un momento de bonanza energética. Y si hay insulina, pues el organismo comienza a producir grasa corporal, pero también produce otras sustancias lipídicas como las hormonas. Y estas hormonas lipídicas, que son estrógenos, progesterona, testosterona, pues en última están relacionados con el comportamiento reproductivo. Ahora bien, ¿qué significa esto? Que si yo aumento los niveles de propiónico en el rumen, aumento la glucosa en la sangre, aumento la insulina, e indirectamente la insulina comienza a aumentar la síntesis de hormonas reproductivas y por lo tanto mejora el desempeño reproductivo. Solamente cuando la vaca aumenta los niveles de glucosa en la sangre, pues comienza a entrar en un estatus positivo de energía y por lo tanto la vaca comienza a tener un buen desempeño reproductivo. Si no hay glucosa en la sangre, no hay insulina y difícilmente el desempeño reproductivo del animal será adecuado. Y por último tenemos el butírico. ¿Qué pasa con el butírico? Cuando llega el butírico a la pared ruminal, este loco no sale de ahí, sino que se queda en la pared ruminal como fuente de energía, lo que quiere decir de que si hay mucho butírico, habrá mucha energía para la pared ruminal, y si hay mucha energía para la pared ruminal, las papilas van a crecer y va a aumentar la absorción. Entonces, aquí tenemos las tres principales vías metabólicas, los tres principales ácidos grasos volátiles y las diferentes vías metabólicas. El acético me va a producir más energía y grasa láctea, me produce metano. El propiónico me produce más glucosa, me produce energía, grasa corporal y me aumenta la producción a través de la lactosa. Y el butírico me va a producir energía para las papilas del rumen. El propiónico también me estimula la producción de insulina y por lo tanto afecta el comportamiento del desempeño reproductivo de los animales. Vamos a entender un poco por qué la lactosa aumenta la producción de la leche. La lactosa es una molécula de una glucosa más una galactosa. ¿Sí? Miremos acá que la glucosa, esta es la glucosa y esta es la galactosa. Si ustedes ven, estas dos moléculas son muy similares, solamente que este OH en la galactosa está por aquí arriba y este OH en la glucosa está abajo. Esa es la única diferencia. Galactosa en la sangre no vamos a encontrar. ¿Por qué? Porque la galactosa en la sangre tiene un efecto negativo sobre la salud. Puede producir cegueras, puede producir trastornos, dificultades de habla, etc. En el caso pues, de la vaca pues, también vamos a tener los problemas de ceguera, que la galactosa no va a haber. ¿Qué hacen las células epiteliales o qué hacen las células que producen la leche? Utilizan la glucosa, la convierten en galactosa, une glucosa más galactosa y forman la lactosa. Vamos a hacerlo un poquito más gráfico. Este es el alveolo, aquí es donde se produce la leche. Aquí vemos la cantidad de las células epiteliales que son las encargadas de sintetizar los diferentes componentes de la leche. Y aquí este es el lumen alveolar, donde se almacena la leche producida. Y esta es la irrigación sanguínea como tal. ¿Qué pasa si hay glucosa en la sangre? Esa glucosa en la sangre, dos moléculas de glucosa entran a las células epiteliales, una de estas se convierte en galactosa, se une con esta otra glucosa y forman una molécula que se llama lactosa. ¿Qué hace la célula? Libera esa lactosa al lumen alveolar y una vez la libera, permite que arrastre agua de la sangre al alveolo. Si no hay lactosa, esta sangre el agua no va a pasar de la sangre al alveolo, por lo tanto, este alveolo va a estar sin agua. Si la célula produce más lactosa, va a arrastrar más agua. Si produce más lactosa, va a arrastrar más agua. Y como el 83%, 87% de la leche es agua, pues entre más agua haya, más producción va a haber. Entonces, el regulador metabólico para la síntesis de la leche en última es la lactosa. Si hay lactosa, hay agua, y si hay agua, hay leche. Y por eso, para producir lactosa, yo necesito glucosa. ¿Y de dónde viene la glucosa? Del piruvato. Entonces, ¿cuál sería como en el última lo que hacemos? Tenemos piruvato, el piruvato se me convierte, el propiónico, perdón, se me convierte en glucosa, esa glucosa se me convierte en galactosa,
otra en glucosa, y se unen los dos y forman la lactosa. Si yo tengo mucho propiónico en el rumen, aumento la glucosa en la sangre, aumento la lactosa y por lo tanto aumento la producción de leche. Por eso la mejor forma de incrementar la producción de leche, pues en última es incrementar los niveles de glucosa en la sangre, y para incrementar los niveles de glucosa en la sangre debo de incrementar los niveles de propiónico en el rumen. La pregunta que podríamos estar haciendo, bueno, ¿y qué dietas o qué hace que aumente la producción de diferentes ácidos grasos volátiles? ¿Qué hace que se produzca acético? ¿Qué hace que se produzca propiónico? ¿Y qué hace que se produzca butírico? Entonces, cuando yo doy, aquí podemos ver en la parte verde qué pasa cuando una dieta es el forraje en la dieta, y la parte café pasa con el concentrado en la dieta. Si la dieta es solamente forraje, si no tenemos concentrado, el ácido graso que se presenta en mayor proporción es el ácido acético. Cuando la dieta es solamente forraje, voy a tener menos propiónico, y cuando voy a tener butírico, voy a tener un poco más de butírico, forraje. ¿Qué pasa cuando yo comienzo a incluir concentrado? Cuando yo comienzo a incluir concentrado, comienza a disminuir el ácido acético. ¿Qué significa entonces si disminuye el ácido acético? Tengo menor calidad, o sea que tengo menos grasa en la leche, y va a producir menos metano. Cuando yo tengo más fibra, o sea, más forraje, voy a tener más ácido acético, por lo tanto voy a tener más calidad y más metano. Ahora, en la medida que yo voy dando concentrado, que doy carbohidratos no fibrosos, comienzo a incrementar la concentración de propiónico. Y recuerde que el propiónico, ¿qué me va a provocar? Una mayor cantidad de leche, porque mayor propiónico, mayor glucosa en la sangre, y mayor glucosa en la sangre, más lactosa, y más lactosa, más agua, y más agua, más producción. Voy a aumentar el tejido corporal, o sea que si yo quiero ganar condición corporal, o sea que la vaca esté más gorda, pues tendría que aumentar la concentración de propiónico en el rumen. Y también me afecta la reproducción, porque si hay propiónico aumenta la glucosa en la sangre, si aumenta la glucosa en la sangre aumenta la insulina, y por lo tanto desencadena toda la síntesis de hormonas reproductivas. El butírico realmente en forma proporcional disminuye cuando doy una dieta con mayor carbohidratos no fibrosos, o sea, con más concentrados. Sin embargo, como ustedes pueden ver acá, en la medida que doy más carbohidratos no fibrosos, aumenta la producción total de ácidos grasos volátiles. Si bien es cierto, proporcionalmente puede disminuir, pero el stock total o la producción total de butírico aumenta en la medida de que yo aumento la concentración de carbohidratos no fibrosos. Entonces, aquí el secreto es que si yo quiero aumentar la producción, mejorar la reproducción, disminuir la producción de metano y mejorar el tejido corporal, pues tengo que aumentar la cantidad de carbohidratos no fibrosos. Cuando nosotros suplementamos una vaca, yo realmente el concentrado lo que me está dando es carbohidratos no fibrosos más allá de la proteína. Y el problema específico en la producción de leche es la deficiencia en energía, específicamente por la deficiencia de carbohidratos no fibrosos. Aquí podemos ver cómo el forraje aporta el 70%, es un trabajo que hicimos en la sabana. Aquí simplemente estamos viendo cómo el forraje aporta el 70% de la materia seca que el animal consume, ¿sí? La proteína, el forraje aporta el 73% de la materia seca. Estas vacas estaban pastando en pasto quicuyo, y estaban recibiendo 6 kilos de concentrado, o sea, una cantidad interesante de concentrado. Sin embargo, el forraje me aportaba el 70% de la materia seca, el 73% de la proteína cruda, el 65% de la energía, y ojo, solamente el 52% de los carbohidratos no fibrosos. Esto lo que nos está indicando es que cuando yo suplemento, estoy aportando carbohidratos no fibrosos más allá del tema de la proteína. La proteína del forraje puede aportar más del 70% de la proteína total de la dieta, mientras que difícilmente podemos llegar al 50% de los carbohidratos no fibrosos. Y esos son, en última, los que me producen mayor cantidad de producción, grasa, y afectan el desempeño reproductivo como tal de los animales. Aquí podemos ver cómo la dieta, no solamente los carbohidratos no fibrosos, sino el tipo, la fuente de carbohidratos no fibrosos, aumentan o cambian el tipo de ácidos grasos. Entonces, no solamente es importante tener en cuenta mayor cantidad de carbohidratos no fibrosos, sino que en este caso, por ejemplo, teníamos 5 fuentes de almidón, y
ustedes pueden ver cómo el almidón de maíz pues produce mayor cantidad, en este caso butirato, mayor cantidad de propionato, ¿sí? Frente, digamos, a las que están recibiendo cebada o avena. Este fue un trabajo que hicimos en la universidad. Aquí podemos ver esta parte de arriba es un tejido de un ternero que alimentamos con concentrado desde la primera semana de vida. Este es un tejido del rumen de un animal que no recibió concentrado durante su primera mes y medio de vida. Estos se sacrificaron al mes y medio. Aquí tuvimos una dificultad que en los últimos 2 días le dieron concentrado, pero aquí podemos ver cómo en la medida de que dimos más concentrado, el tamaño de las papilas del rumen, las vellosidades del rumen son las que van a absorber los ácidos grasos volátiles, aumentan. Y aquí podemos ver al microscopio un poco ampliado cómo las papilas y el grosor del rumen aumentan en la medida que yo doy concentrado. Y pensemos en el concentrado más allá, una fuente de proteína como una fuente de carbohidratos de fácil fermentación. Un punto importante en este aspecto es el hecho de que los forrajes tienen baja concentración de carbohidratos no fibrosos. Miren aquí que el pasto estrella solamente tiene 6, los carbohidratos no fibrosos del guandú, quiero arriba, botón de oro, son un poquito mayores. Sin embargo, por lo menos en el laboratorio, a nosotros nos llegan una cantidad de muestras para evaluar el valor de proteína de un alimento. Y muy pocos, digamos, se preocupan por la cantidad de carbohidratos no fibrosos y por la cantidad de energía que tiene el forraje. Este es para que más o menos nos contextualicemos, en Nueva Zelanda, el Dairy New Zealand, que es como, es la agencia que reúne, digamos, la producción de leche, o que tiene que ver con los desarrollos tecnológicos de producción de leche en Nueva Zelanda. Ellos, en vez de desarrollar un forraje rico en proteína, desarrollaron un forraje rico en azúcar, porque la prioridad de ellos es aumentar la cantidad de carbohidratos no fibrosos que en última aumente la producción. Y la altura de cosecha del forraje está en función de la cantidad de carbohidratos no fibrosos más allá que del contenido de proteína. Entonces, aumentar los carbohidratos no fibrosos es fundamental para eso. Ahora, ¿qué pasa cuando no hay amonio, cuando no hay microorganismos en el rumen? Pues esta es la vía como normal, chévere, pero si no hay amonio, si no hay proteína, o sea, si yo doy mucha glucosa, si yo doy mucho almidón y no hay microorganismo y no hay amonio, pues cambia la presión osmótica del rumen y se produce acidosis ruminal. ¿Qué es la acidosis ruminal? Pues en últimas es que el pH del rumen está por debajo de lo ideal. El pH del rumen debe estar entre 6 y 7. ¿Sí? Algunos podemos hablar desde 5.6, 5.8, pero la idea del pH ligeramente ácido es el pH óptimo en el rumen. Si no hay nitrógeno, entonces esta glucosa se concentra en el rumen y produce deshidratación. ¿Por qué? Porque cambia la presión osmótica y arrastra agua de la sangre al rumen. Y también produce balance energético negativo, lo que quiere decir de que no se absorben ácidos grasos volátiles. Como no se absorben ácidos grasos volátiles, el animal entra en un balance de energía negativo, un déficit de energía, y comienza a liberar grasa corporal para compensar el balance de energía y produce dos fenómenos que son cetosis e hígado graso. Vamos a tratar de ser un poquito más gráficos con esto. ¿Qué pasa cuando hay balance energético negativo? Pues el organismo desplaza grasa hacia el hígado convierte esa grasa en triglicéridos, esos triglicéridos, si llega más grasa se producen más triglicéridos, si se produce más grasa se producen más triglicéridos, y estos triglicéridos que se producen en el hígado pues son empaquetados en una lipoproteína y son transportados hacia los tejidos. ¿Qué pasa con esta lipoproteína en los tejidos? Que esta lipoproteína que se produce en el hígado, hay una limitada producción de esta lipoproteína, por lo tanto toda la grasa que llegó al hígado no se puede transportar hacia los tejidos, y eso provoca el hígado graso. La grasa que hay en el hígado produce hígado graso, y esa grasa se oxida, y al oxidarse produce cuerpos cetónicos. Esos cuerpos cetónicos van al centro de la saciedad y le dicen al animal no coma. Entonces la vaca deja de comer, y como deja de comer, transporta más grasa hacia el hígado, satura el hígado, no produce lipoproteína, produce hígado graso, produce más cuerpos cetónicos y genera un ciclo vicioso. Y por eso las vacas que llegan muy gordas al momento del parto, rapidito se vuelven muy flacas, porque precisamente desplazan mucha grasa, se oxida esa grasa, libera cuerpos cetónicos y en última
van al centro de la saciedad y el animal no come más. ¿Qué más produce este exceso de glucosa? Pues se cambian los microorganismos que hay en el rumen, y al cambiar esos microorganismos del rumen produce ácido láctico, y ese ácido láctico conduce a disminuir el pH. Y al bajar el pH se genera una cantidad de desórdenes o cambios en el ambiente ruminal. Aquí podemos ver en este trabajo cómo un animal que recibía solamente forraje, el pH ligeramente alto, está alrededor del 6.6, pero cuando le dan una dieta muy rica en carbohidratos, pues miren cómo el pH comienza a disminuir, y la línea amarilla significa cuando hay una acidosis ruminal aguda, y aquí una subaguda cuando está en 5.6, por debajo de 5.6. Entonces, cuando yo doy carbohidratos, lo que hace el animal es producir mucha glucosa, liberar mucha glucosa en el rumen. Si se libera mucha glucosa, se concentra, se baja el pH, hasta que el organismo logra absorber los ácidos grasos volátiles, disminuir el efecto de estos ácidos grasos sobre el pH, y comienza a aumentar el pH como tal, y eso es la acidosis ruminal. ¿Qué provoca esa acidosis ruminal? Provoca tres aspectos importantes. Uno de lo que provoca es abscesos hepáticos, paraqueratosis ruminal y laminitis. ¿Qué significa? Que se lesionan las paredes del rumen y entran microorganismos, van vía portal al hígado y forman abscesos hepáticos. Paraqueratosis es engrosamiento de la pared del rumen, ahorita lo vamos a mirar, y laminitis, inflamación de los cascos. Aquí podemos ver cómo en este trabajo lo que hicieron fue una dieta rica en concentrado, pero aquí dieron más concentrado que forraje, alrededor del 70% de concentrado y 30% de forraje, 30% de concentrado más de forraje y 70% de concentrado, y aquí solamente concentrado. Y aquí pueden ver cómo los pilares del rumen se comienzan a deteriorar, y por la acidosis ruminal comienzan a lesionar todos estos pilares del rumen. Esto, digamos, es grave para el animal, pero digamos no es tan grave porque en últimas el tejido que absorbe son las papilas. Cuando miramos las papilas, aquí podemos ver un animal que solamente consume forraje. Las papilas están íntegras, no tienen ningún problema, pero cuando consume mucho concentrado se comienza a liberar parte de la capa córnea de las papilas, y es por este lado, por aquí, comienzan a entrar microorganismos, van vía portal al hígado y producen abscesos hepáticos. Adicional a eso, por acá también los microorganismos logran liberar, la papila pierde la capacidad de protección, entonces entran toxinas, esas toxinas van a la sangre y producen inflamación de los vasos sanguíneos, y esto conduce en últimas a laminitis. Aquí podemos ver, digamos, cómo el tejido se va, de queratinizado se va formando. Aquí, en esta diapositiva, que es el mismo trabajo, podemos ver cómo cuando recibe solamente forraje, la población microbiana, digamos, es abundante en el epitelio como tal, alrededor de las papilas, y cuando damos demasiado concentrado, ese epitelio como tal pierde la cantidad, digamos, de microorganismos que están allí relacionados con las vellosidades, y en últimas se vuelve más vulnerable el tejido hacia esas vellosidades. Que la paraqueratosis ruminal es engrosamiento de las vellosidades. Habíamos dicho que tenía varias capas. Esta capa córnea es la que se va engrosando. Aquí podemos ver cómo se va engrosando. Esto es un trabajo típico, y lo coloqué, digamos, allí porque es un trabajo del 65, y digamos, desde hace ya bastante años estamos hablando del tema de cómo se engrosan esas papilas. Sin embargo, a pesar de la importancia que tiene, al parecer, ciertos mecanismos del metabolismo como tal, o el funcionamiento de este tejido, no está bien claro. Entonces, como decía, también esas toxinas estimulan la dilatación de los vasos sanguíneos. Aquí vemos cómo el tejido corión, que es donde están vasos sanguíneos acá y nervios acá, en el casco, pues lo que hace es engrosarse. Al engrosarse produce inflamación de esta parte de acá, y el animal comienza a cojear, y para eso, digamos, se hace una clasificación de la locomoción de los animales para saber qué grado de problemas de laminitis tiene, y cómo esa laminitis puede afectar el desempeño del animal. Sin entrar en detalles de cuál sería la escala, que es de 1 a 5, aquí podemos mirar cómo, si el animal está normal, el consumo no se ve afectado y la producción de leche tampoco. Sin embargo, cuando el score es 5, el consumo disminuye en 16% y la producción de leche puede llegar a un 36%.
Estos primer score es normal, este es una laminitis ligera, aquí es una moderada, aquí es una fuerte, aquí sería una muy fuerte. Estos dos, el score 2 y 3, en últimas es una laminitis subclínica, y el score número 4 y 5 es una laminitis clínica y severa. Adicional a eso, pues entonces, además de los abscesos hepáticos, de la pericarditis ruminal, de la laminitis, pierde movilidad el rumen, se desplaza la bomasa porque como el rumen no le da el soporte como tal, se desplaza y cae, y al caer va a quedar debajo, digamos, del rumen y va a hacer una torsión de la bomasa y el animal puede morir, y puede producir síndrome de presión de grasa láctea, vamos a discutirlo en 5 minuticos, pero el síndrome de grasa láctea en últimas es que cuando hay acidez, la leche sale con poca cantidad de grasa. Entonces, lo que nosotros necesitamos con respecto a los carbohidratos es incrementar, que haya una sincronía entre la producción de glucosa en el rumen y la producción de nitrógeno. Cuando hay mucha glucosa y hay poquito nitrógeno, pues en este caso esta glucosa va a producir acidosis ruminal. Pero lo que necesitamos es que haya suficiente nitrógeno para que la glucosa produzca ácidos grasos volátiles, se absorban y no produzca acidosis ruminal. Miremos entonces el metabolismo de las proteínas, y estos dos metabolismos sí lo hacemos bastante, digamos, ligero, porque ya el centro de la charla estaba más hacia los carbohidratos. ¿Qué pasa con las proteínas? Las proteínas, en última, cuando llegan al rumen, liberan nitrógeno y aminoácidos. Esos nitrógenos y aminoácidos son utilizados por los microorganismos para producir proteína microbiana, y esa proteína microbiana llega a la bomasa y al intestino delgado. Obviamente, pues como consumida glucosa, pues va a producir ácidos grasos volátiles que van en el hígado. Entonces aquí simplemente es que en el rumen pues se produce nitrógeno y aminoácidos que son utilizados por los microorganismos para producir proteína microbiana. Aquí algo importante, digamos, para resaltar es el perfil de aminoácidos de la leche con respecto a los microbios del rumen, y cuando uno compara cada aminoácido entre la leche y los microorganismos, uno puede ver cierta similitud, y eso, digamos, es relevante. ¿Por qué? Porque de una u otra forma los microorganismos del rumen se parecen mucho, o el perfil de aminoácidos del microorganismo del rumen se parecen mucho a la proteína de la leche, y por lo tanto, pues es una proteína interesante para la vaca. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando no hay glucosa o no hay microorganismos en el rumen? Pues entonces este nitrógeno no tiene cómo utilizarse y se acumula en el rumen, se absorbe en la pared del rumen, va vía portal al hígado, en el hígado se convierte en urea, y una vez llega esta urea al hígado, se desplaza a través de la sangre a través de varios tejidos. Entre ellos está el riñón, se excreta a través de la orina; la leche se excreta a través de la glándula mamaria, se excreta a través de la leche; en el útero, y puede llegar a la boca y se excreta a través de la saliva. ¿Qué significa? Que cuando hay un exceso de proteína, esa proteína se convierte en urea, que es un mecanismo, digamos, del hígado para desintoxicarse. Esa urea va a través de la sangre. La urea en la sangre la vamos a llamar BUN, por sus siglas en inglés, Blood Urine Nitrogen, nitrógeno ureico en sangre, y esa urea en sangre, o la urea que está en la sangre, va a ser transportada a través de la sangre, en el riñón se excreta en los riñones, se excreta a través de la leche. Es un problema, digamos, para la industria de lácteos, pero para nosotros como productores tiene una gran importancia el hecho que llegue al útero. ¿Qué pasa con la urea en el útero? La urea en el útero disminuye la producción de progesterona, y si no hay progesterona, el pH del útero permanece ligeramente ácido, y al permanecer ligeramente ácido no permite una adecuada implantación del embrión en el útero, y se provoca un microaborto. En esta tabla, en esta diapositiva, podemos ver cómo en la medida que yo incremento los niveles de urea en la sangre, disminuye la tasa de concepción. ¿Por qué? Porque la urea en sangre afecta la producción de progesterona en el útero, y de esta manera evita de que se produzca una implantación del embrión en el útero. Aquí podemos ver cómo lo que necesitamos es una baja relación proteína-energía, o sea, que haya suficiente energía y poca proteína. Si hay poca proteína y poca proteína y mucha energía, pues los niveles de nitrógeno ureico en sangre
van a ser menores. Pero si tengo mucha proteína y poca energía, pues en última voy a tener mayor nitrógeno ureico en sangre y por lo tanto voy a tener problemas reproductivos. El nitrógeno ureico en sangre o el nitrógeno o el metabolismo de la proteína se puede medir a través del nitrógeno ureico en leche, en la sangre o en el rumen. Digamos, es mucho más práctico, es práctico trabajarlo a nivel de la leche más que en la sangre, porque ustedes ven, en la sangre puede tener variaciones en el transcurso del día, mientras que en la leche es relativamente estable. Este fue un trabajo que hicimos en trópico bajo, en ganaderías de leche alrededor de 1.200 metros sobre alrededor de 1.100 metros sobre el nivel del mar, y monitoreamos la urea en sangre durante las 24 horas, cada 2 horas tomábamos una muestra de sangre. Ustedes pueden ver cómo al principio, en horas de la mañana, la urea en sangre es bajita, y a las 22 horas la urea en sangre es bastante alta. En el ordeño de la mañana, la urea en leche es mayor que en el ordeño de la tarde, de la mañana. Entonces, esto lo único que nos da es, en este trabajo, o nos demuestra que lo mejor es tomar las muestras, no tanto en la sangre, sino en la leche, y que la muestra de leche, en lo posible, sea la muestra que recolecte en la tarde y no en la mañana, porque los niveles de urea en la mañana van a ser menores que en la tarde. Aquí entonces lo que necesitamos es una sincronía entre ¿quién? Entre los carbohidratos y la proteína. ¿Qué pasa? Si yo tengo demasiada proteína, voy a tener demasiado nitrógeno, ese nitrógeno se me va a convertir en boom, ese boom va a ir al útero y va a tener problemas reproductivos. ¿Qué necesito? Que la glucosa y el nitrógeno estén sincronizadas no solamente en la velocidad, sino en la cantidad en el rumen para que se produzca buena proteína microbiana. ¿Qué pasa con el metabolismo de los lípidos? El metabolismo de los lípidos tiene dos procesos principales. Uno, la lipólisis, y dos, la biohidrogenación. ¿Qué es la lipólisis? Es liberar ácidos grasos, y esos ácidos grasos se biohidrogenan, o en otras palabras, se saturan. Entonces, ¿qué pasa con los rumiantes? Los rumiantes consumen una dieta muy rica en ácidos insaturados. De hecho, los forrajes son una fuente importante, digamos, de omega 3. Sin embargo, en el rumen, todos los ácidos grasos saturados se convierten en ácidos insaturados, se convierten en ácidos grasos saturados. No todos, pero gran parte. Y esos ácidos grasos van al abomazo y después al intestino delgado y se absorben. Si ustedes pueden ver, a diferencia de las gráficas anteriores, los lípidos no son utilizados como fuente de energía para los microorganismos, porque los lípidos solamente producen energía en condiciones anaeróbicas. Entonces, estos lípidos pueden llegar a formar parte del microorganismo como tal, pero no son utilizados por el microorganismo, sino que se convierten en ácidos grasos insaturados a ácidos grasos saturados. Esta es como la vía metabólica que se produce con los lípidos. No vamos a entrar en detalle en ella, pero básicamente lo que me está mostrando es que cuando se produce se consume ácido grasos de la serie omega 3 y de la serie omega 2, se producen varios intermediarios. Dentro de esos intermediarios encontramos el ruménico, que ya habíamos dicho que el ácido ruménico es el que tiene efectos anticarcinogénicos. También se produce otro ácido graso que es importante, que se llama baxénico, que este baxénico se puede convertir en ese ruménico en el tejido. Entonces, si yo consumo baxénico, ese baxénico en mis tejidos se va a convertir en ruménico y va a tener el efecto anticarcinogénico. Si la vaca a la glándula mamaria llega a este baxénico, pues este baxénico se va a convertir en ruménico y vamos a tener una leche rica en ácido baxénico. Aquí no vamos a entrar ruménico, no vamos a entrar en muchos detalles con respecto a esta diapositiva, pero lo que les quería mostrar acá es que el baxénico, para convertirse en ruménico, necesita una enzima que se llama delta 9 desaturasa, y esa enzima se produce en la glándula mamaria, bueno, en todos los tejidos, y también se necesita, esta delta 9 desaturasa convierte este ácido graso esteárico en oleico. ¿Por qué es importante esta enzima? Porque resulta que como gran parte de los ácidos grasos que vienen aquí a la glándula mamaria son saturados, esta enzima se encarga de insaturarlas. Y si esto no trabaja, no se insatura. Y si no se insatura, no se produce grasa en la leche. Este fue un trabajo que hicimos en la Sabana de Bogotá, donde cambiamos la dieta, y podemos ver cómo en la medida que yo puedo cambiar la dieta, puedo modificar la cantidad de ácido ruménico que hay en la leche.
Esto, aquí tenemos 2, 4, 6, 5 fincas. A todas las fincas le cambiamos por un tipo de concentrado particular y en cada una de las fincas podemos lograr incrementar la concentración de ácido ruménico y de esta manera podemos producir leche que es benéfica para la salud del consumidor. Ahora bien, si hay una acidosis ruminal, o sea, el pH baja, habíamos dicho que se producía síndrome de depresión de grasa láctea. Se producen estos componentes de acá en el rumen, no se produce esta vía metabólica que habíamos indicado inicialmente, sino que se va por esta otra vía metabólica. ¿Qué pasa con esta vía metabólica? Se produce este componente, que este componente afecta esta enzima y como ya hemos dicho, esta enzima es necesario ¿para qué? Para darle fluidez a la grasa. Conclusión, si hay acidosis ruminal se produce un intermediario de esta biohidrogenación y por último la grasa no se sintetiza en la leche. De hecho, en los gimnasios y en las dietas fitness, lo que se hace es consumir o se vende un producto que se llama CLA, y es por sus siglas en inglés, es ácido linoleico conjugado. Este tipo de ácido linoleico conjugado evita o inactiva la delta 9 saturasa y por lo tanto no se sintetiza grasa y eso es lo que se llama un quemador de grasa como tal. En términos de bovinos, estos tipos de productos también se han evaluado en la dieta de vacas para evitar la síntesis de grasa y para minimizar el balance energético negativo, digamos, eso sería como tema para otro escenario. Entonces, en conclusión, lo que podríamos decir de todo lo que hablamos del metabolismo es que la fermentación es un proceso por el cual los microorganismos obtienen energía en condiciones anaeróbicas y el rumiante utiliza los desechos de la fermentación de este proceso, de esta obtención de energía. Según el tipo de carbohidrato de la dieta, se modifican las vías metabólicas. Los carbohidratos no fibrosos se convierten en propiónico, que estimula la producción, la reproducción y el tejido corporal. Los no fibrosos estimulan la producción de butírico, estimulan el aumento de las vellosidades del rumen. Y los carbohidratos fibrosos estimulan la producción de acético y de esta manera aumentamos la grasa láctea y incrementamos la producción de metano. Que lo que buscamos es una sincronía, que si yo tengo más glucosa que amonio voy a producir acidosis, y si yo tengo más nitrógeno que glucosa voy a producir nitrógeno ureico en sangre. Y por último, problemas reproductivos, que necesitamos que la glucosa y el nitrógeno estén de forma sincrónica, no solamente en función del tiempo, sino en función de la cantidad. La acidosis ruminal modifica el ambiente ruminal y conduce a una disminución en el consumo, baja el consumo, produce cetosis, produce paraqueratosis ruminal, produce abscesos hepáticos y produce síndrome de depresión de grasa láctea. La proteína microbiana puede ser empleada por el rumiante, o sea, en otras especies la proteína no puede ser utilizada, la proteína microbiana no puede ser utilizada. El exceso de nitrógeno en la dieta incrementa el MUN y el BUN, lo cual ocasiona problemas reproductivos, y los grasos insaturados se saturan en el rumen, pero durante ese proceso se producen ácidos grasos benéficos para la salud del consumidor. Este es un tema bastante grueso, traté como de hacer como un resumen de todo lo que es metabolismo como tal para tener, digamos, unas bases en la alimentación o en las estrategias de alimentación. Básicamente cumplimos con el tiempo, doctor. Usted me dirá si hay alguna pregunta. Espero que haya quedado algo claro y muchas gracias a ustedes por aguantarme y por estar en esta conferencia y quedo atento. Doctor Gastón, no, gracias a usted por su excelente presentación. Creo que muy ilustrativa y apropiada. Queda uno ahí conectado siempre, no se desconecta uno de la charla. Por aquí una pregunta de Luis Antonio. Nos dice buenas noches, muchas gracias, muy buena información. Por favor, algo del metabolismo del glicerol. ¿Qué opina de él como fuente de energía? Bien, muchas gracias por la pregunta. El glicerol, digamos, entra dentro de la línea del metabolismo de los carbohidratos. Realmente es una fuente interesante de energía. Una de las dificultades que hay con respecto al uso del glicerol es la calidad del glicerol, específicamente dentro del proceso que no tenga contaminantes, digamos, que no tenga muchos residuos del proceso de la fabricación de los combustibles, ¿no? Pero en última, el glicerol lo que va a reemplazar, digamos,
ese piruvato que se está utilizando como fuente de energía, recuerden que se utiliza es glucosa, pasa a piruvato y ese piruvato pasa a ácidos grasos volátiles. Una de las ventajas que tiene el glicerol, que de una u otra forma estimula la producción de ácido propiónico y por lo tanto va a conducir a una mayor producción de leche. Podría existir, digamos, cierto riesgo en el tema de la acidosis, por eso, digamos, el consumo de glicerol, más allá de la calidad del mismo, también tiene, digamos, limitantes en función de la cantidad que el animal puede ingerir. Ahora se me escapan las cantidades específicas de consumo de glicerol, pero digamos, tiene cierta restricción. La ventaja, indudablemente, es lograr incrementar la producción de ácido propiónico en el rumen y, por ende, estimular la producción de consumo, la síntesis de grasa corporal, estimular la producción de glucosa en la sangre. Para quienes trabajamos en la parte de nutrición de rumiantes, es un punto clave es incrementar glucosa en la sangre porque, pues, como tratamos de explicar en toda la charla, estimula grasa corporal, producción de leche y reproducción. Muy bien, doctor. Por el Facebook tenemos, Pablo Gómez nos pregunta, ¿los terneros fueron evaluados al mes y medio de edad? Sí, y el tema hay diferentes tipos de destete precoz. El destete precoz es alrededor del mes y medio. Lo que pretendíamos con ese trabajo es demostrar que uno puede destetar un ternero de un mes y medio de edad gracias a que suministre suficientes carbohidratos no fibrosos para estimular las vellosidades del rumen. Si ustedes revisaron el primer ternero, este es un trabajo que hicimos hace ya bastantes años, pero digamos, aquí podemos ver cómo el ternero de un mes y medio ya tiene unas vellosidades o unas papilas ruminales bastante desarrolladas que les permiten, digamos, comportarse como un rumiante. En este otro caso, este fue más como un proceso académico, más allá de un trabajo de investigación, pero este ternero como tal no recibió concentrado, sino que solamente recibió forraje. Si ustedes ven, el tamaño del rumen es bastante interesante, pero si uno, no creo que alcance, pero bueno, aquí se alcanza a ver un poco cómo parte de las vellosidades del retículo se alcanzan a ver desde afuera. Y eso, aquí se alcanza a ver un poquitico, lo que significa es que la ausencia de concentrado disminuye el grosor del rumen, aunque el rumen esté completamente en tamaño, esté bien desarrollado, el grosor y la cantidad de vellosidades no es suficiente para que el animal pueda alimentarse o comportarse como un rumiante propiamente dicho. No sé si esa era como la pregunta, ¿cierto? Ok, doctor. Tiene usted varias felicitaciones en el chat. Y Diego, bueno, antes quiero darle un saludo al doctor Urso Ávila, Universidad Autónoma de Querétaro, México, que nos acompaña también en el día de hoy. Doctor, bienvenido. Sé que ha estado muy atento allí en la charla. Un saludo para su pequeña hija. Bendiciones. Entendemos este trabajo en casa, cómo nos ha puesto en esas dos tareas. Muchas gracias por estar conectado y por sacar su tiempo para estar con nosotros. Gracias, muchísimas gracias, Jaime. Doctor Gastón, igualmente muchísimas felicitaciones. Realmente una ponencia magistral, realmente con esta cuestión que nos ha refrescado en los conocimientos y el manejo de toda la bioquímica, la fisiología de los rumiantes, que no es cosa fácil. La verdad es que ha sido un tema muy, muy interesante y más para los estudiantes. Yo creo que habrá que destapar el frasco de las esencias en la cuestión de preguntas y respuestas con los alumnos, que yo les aconsejo que no se queden absolutamente con ninguna pregunta. El doctor Castañón es una persona muy, muy buena, muy profesional,
y hay que aprovecharlo ahora que lo tenemos aquí y vamos a que nos comparta su experiencia. Una cosa muy importante que está comentando de la acidosis ruminal, sí es muy sumamente importante, y más en los temas de las granjas productoras de leche, pues esos altos y bajos, y más cuando no se tiene un suministro de materias primas adecuadas, pues nos va a causar muchísimos problemas en la producción láctea y obviamente a la larga, pues un acortamiento de vida en nuestras vacas productoras. Muchas gracias, doctor, por sus comentarios y siempre sus apreciaciones siempre han sido bastante importantes para nosotros y sí, yo creo que el tema de la acidosis ruminal y el evaluar la acidosis ruminal a través de la locomoción, estar un poco más pendientes, digamos, de ese tipo de cosas. Realmente, a pesar de que nosotros hablemos mucho de la microbiota o el microbioma, digamos, en el rumen, creo que también hemos como desperdiciado la oportunidad que tenemos en términos de rumiantes, como para mirar cómo realmente esos microorganismos interactúan con el tejido, no solamente a nivel ruminal, sino a través del resto del tracto digestivo, ayudando a proteger, digamos, esa integridad intestinal, no solamente pues, a nivel del rumen, sino a nivel de la integridad intestinal de todo el sistema digestivo. Muy bien, pues continuamos con las preguntas. Doctor Gastón, como le digo, tiene pues diferentes felicitaciones en el chat. Y aquí Jaime nos pregunta, hola, saludos desde Ecuador. Tal vez la experiencia de suplementación del ganado con dietas altas en caña o banano o su efecto en los quesos frescos. Bien, el tema de la caña es un tema bastante interesante, incluso el plátano. Nosotros en la universidad tenemos un par de experiencias con respecto a eso. Precisamente hace poco también estábamos con algún productor revisando la posibilidad de utilizar no solamente el plátano en la cáscara como tal, que aparentemente también tiene un valor interesante y que muchos productores lo utilizan de manera frecuente, aunque desconociendo de cierta forma, digamos, el potencial y la calidad del mismo. ¿Qué dificultades podría tener en función del queso? Indudablemente, cuando yo suministro un material rico en carbohidratos no fibrosos, como estos dos sustratos, específicamente la caña y el plátano como tal, voy a incrementar la cantidad de propiónico y voy a disminuir el tema del butirato. Y muy seguramente quien está trabajando en este tema con los quesos podría encontrar una disminución en el rendimiento neto de la fabricación de quesos. Yo pensaría que pronto quien está trabajando en eso podría estar como un poco preocupado en ese sentido, pero esa disminución en el rendimiento de los quesos, hablamos rendimiento en función, no en términos absolutos, sino en términos relativos, o sea, que un litro de leche aporta menos queso o una caneca de leche aporta menos queso, pero al aumentar la cantidad de leche producida vía glucosa, lactosa y aumento de producción de leche a través de arrastrar agua del tejido al alveolo, pues voy a obtener una mayor cantidad de leche y el rendimiento absoluto, o sea, la cantidad de kilos de queso que va a obtener va a ser mayor que si no estuviese utilizando ese tipo de suplementos. Entonces mi recomendación es que sí lo puede utilizar, que lo puede trabajar un poco, no entrar en problemas de exceso, porque ya sabemos que el exceso de carbohidratos no fibrosos conduce a problemas de acidosis ruminal. Muy bien, doctor, muchas gracias. Doctor, sí, doctor. Perdón. Doctor Gastón, a mí se me vino una pregunta en la cuestión de los metros sobre el nivel del mar. Nosotros en México aproximadamente las cuencas lecheras o las explotaciones que se dedican a la cuestión lechera están aproximadamente entre 1.500 y 1.800 metros sobre el nivel del mar. Esto se ha visto reflejado con ustedes en el eje cafetero o por la cuestión
a la altura en la que están. Llegan a tener algunos problemas de altura que interfieran, o sí, que la altura interfiera con la producción o algunas enfermedades metabólicas en ganado lechero. Gracias por la pregunta porque, a ver, nos permite como ubicar en contexto que la producción, o sea, la altura sobre el nivel del mar, para las condiciones de nosotros, las implicaciones de la altura son completamente diferentes a las de otros sectores del mundo. Ustedes están a muy baja altura sobre el nivel del mar, las producciones lecheras, pero ustedes tienen unas dos épocas muy marcadas en el año, una seca y una de lluvias. ¿Sí? Eso implica que, bueno, ya eso ha cambiado, pero digamos en términos generales, ustedes tienen separadas las dos épocas, mientras que nosotros tenemos dos épocas en el año de lluvias y dos épocas de seca en el año. Entonces, el comportamiento de nosotros es un poco diferente. Si nos vamos para la producción de café, la producción de café de nosotros está entre 1000 a 2000 metros sobre el nivel del mar. Pues lo normal está alrededor de 1400, 1500. ¿Sí? Pero si uno va para países que están cercanos a ustedes, digamos Costa Rica, Nicaragua, ellos pueden tener producción de café cerca de los 800 metros sobre el nivel del mar, precisamente porque las condiciones de la franja intertropical, que es la que me está dando la variabilidad de las lluvias durante el año, para ustedes pasa una vez la franja intertropical al año por México y el resto del año está en el sur. Entonces, en ese paso hacia nosotros está lloviendo, llueve una época de lluvias y otra. Nosotros tenemos dos épocas muy marcadas de lluvia y dos épocas de seca en el año. Ustedes realmente tienen una época de seca en el año y una época de lluvia. Entonces, eso, el comportamiento hace bastante diferente. La producción de leche de nosotros está muy marcada sobre los 2000 metros sobre el nivel del mar, donde están las grandes cuencas lecheras. Y en estas condiciones, el principal forraje que nosotros utilizamos allí es el quicuyo, que es un forraje que responde muy bien a la fertilización, y el hecho de que responda muy bien a la fertilización, los productores tienden a sobrefertilizar, y esa sobrefertilización conduce por lo general a un exceso de nitrógeno en el forraje. Los niveles de proteína de esos forrajes a veces pueden llegar al 24%, que es una cuestión de locos. Mientras la dieta de una vaca puede estar, el equilibrio está alrededor del 14% de proteína cruda, estos forrajes pueden estar alrededor del 23, 22%. Y es paradójico como muchos de nuestros productores sacan pecho en la medida que tienen mayor contenido de proteína cruda en el forraje, y eso en última lo que hace es estimular o incrementar los nitrógenos hídrico en sangre y por lo tanto tener problemas reproductivos. Ese es uno de los principales factores. Con respecto a la acidosis ruminal, no es muy frecuente el tema de que el forraje se esté utilizando con muy poca edad como para tener un efecto de acidosis ruminal vía forraje. Aunque, digamos, el exceso de concentrado en ciertos predios, y como lo repartimos generalmente a la hora del ordeño, pues es muy frecuente el problema de acidosis ruminal, y ver las cojeras grado 2, grado 3, que son las que, digamos, grado 1 y grado 2, que son las subclínicas, que no son la cojera como tal propiamente dicha. Y en la grado 1 de locomoción, cuando uno mira el grado 1, el animal se para y está su dorso recto, mientras que cuando camina comienza a bajar la cabeza, y eso ya me está indicando que hay problemas de cojera. En la grado 2, el animal tiende a quedarse un poquitico cuando está quieto, y cuando camina baja la cabeza otra vez y comienza y sigue arqueado. Y ese tipo de cojeras que no se identifican muy bien, ese tipo de laminitis no se identifica muy bien, porque en últimas el animal sigue desplazándose libremente, porque los aplomos de él no tienen problemas como tal, pero baja el consumo y baja la producción vía este proceso. Gracias, muchísimas gracias, doctor Gastón. Y también enriqueciendo lo que usted dice, usted en la cuestión nutricional, yo en la parte patológica, me ha tocado ver animales bovinos que teóricamente están muy bien, y las veces que he tenido la oportunidad de hacer inspecciones, me he encontrado unos abscesos hepáticos que son, pero espectaculares.
espectaculares. Yo tengo algunas imágenes que se las compartiré, que son imágenes del libro. Yo creo que para los estudiantes se las voy a hacer llegar a usted, porque cuando vean esa imagen no se les va a olvidar nunca. Son unas cosas impresionantes. Perfecto, muchísimas gracias. Sí, y de hecho los abscesos a nivel de planta de sacrificio, digamos, son más frecuentes de lo que uno pensaría. Muy bien. Doctor Héctor Pulgarín nos dice, ¿cómo se tiene certeza en la práctica que tenemos una dieta balanceada de amonio y glucosa? O amoníaco y glucosa, doctor. Bien, Héctor, muchísimas gracias por la pregunta. Digamos, en forma práctica, pues, digamos, uno espera en producción animal tener como la fórmula o la receta mágica para poder decir, es esto o aquello. Pero lo que necesitamos es buscar los signos suficientes que nos permitan identificar si hay un problema o no. Entonces, cuando yo comienzo a ver que, digamos, los animales no rumian lo suficiente, pues yo ya puedo comenzar a estar especulando con respecto a un tema de acidosis ruminal. Cuando yo comienzo a ver que las vacas están cojeando, puedo pensar que hay un problema de acidosis ruminal. Cuando yo veo que el nitrógeno ureico en leche o en sangre se comienza a incrementar, yo puedo ya comenzar a especular de que hay un problema de exceso de proteína o una deficiencia de energía. Cuando yo comienzo como a relacionar el nivel de grasa, proteína de la leche, me permite como identificar un poco si hay este tipo de problema. Otra de las cosas y una herramienta bastante interesante a nivel de campo es poder identificar la condición corporal. Entonces, si la vaca está desplazando mucha grasa corporal, si la vaca está perdiendo mucha grasa corporal al momento después del parto, y si la condición corporal es óptima, está desplazando demasiada grasa, me está diciendo que hay un déficit de energía y muy probablemente yo podría complementar la energía para mirar ese problema. Entonces, mi recomendación para Héctor es revisar muy bien no solamente un punto, sino la integridad de todo lo que hablábamos con respecto al nitrógeno ureico en sangre, con respecto a la locomoción, con respecto al proceso de rumia, un poco las características de las heces y la condición corporal son aspectos claves. Otro de los puntos ya con la información como tal es identificar la repetición de celos o el desempeño reproductivo de los animales. Si las vacas repiten celo, digamos, cada 21 días, pues yo podría como especular y pensar que es probable que sea por problemas en el proceso de inseminación, porque la vaca no quedó preñada. Pero si esas vacas entran en celos, se inseminan bien y repiten celo a los 50, 60, 70 días, quiere decir que de una u otra forma hubo una preñez y lo que pasó fue que la vaca no fue capaz de mantener esa preñez. ¿Y por qué no fue capaz de mantener la preñez? Una explicación podría ser un exceso de nitrógeno ureico en sangre o en leche que conduce a disminución de progesterona en el útero y en última no hay implantación del embrión. O la otra también por un exceso de pérdida corporal que en última la vaca entra en un balance energético negativo muy marcado y muy probablemente sea un problema energético. Entonces, ¿cómo puedo mirar si hay está bien regulado? Mirar todo el sistema como tal y tratar de como descartando situaciones en función de lo que yo estoy encontrando. Bien, doctor. Continuamos con las preguntas, con las felicitaciones. Por aquí Jenny Agudelo nos dice, excelente presentación, felicitaciones. Diego Delgado nos dice, ¿qué opinión le merece la grasa bypass? Además de que también le dice que excelente presentación. Bien, la grasa bypass es una herramienta bastante útil para compensar el balance energético negativo en vacas de alta producción, por un lado. Por otro lado, es una herramienta bastante interesante para permitir de suministro de ácidos poliinsaturados al sistema y que no se degraden, no se conviertan en saturados en el rumen. Entonces, me mejora mucho el desempeño reproductivo porque ya sabemos que los omega 3 son necesarios para la producción de hormonas, estrógenos, esteroides, progesterona, etc. Entonces, es importante, uno, para compensar la energía, dos, para suministrar ácidos grasos poliinsaturados de la serie omega 3 y omega 6 para el animal y que no se degraden en el rumen. Pero sí a veces siente uno que en los colegas y entre muchos productores existe como la
percepción de que la grasa bypass va a compensar todos los problemas energéticos de la dieta. Y que tengamos claro que la grasa bypass en su término como tal es una grasa inerte en el rumen, o sea que no va a aportar energía para los microorganismos del rumen. Entonces, si hay un problema de balance energético negativo en el rumen, que me produzca acidosis ruminal, que tenga un acidosis ruminal o que tenga un problema de urea en sangre, etcétera, no se compensa con grasa. La grasa bypass compensa el balance energético del animal, más no los déficits o el imbalance dentro del rumen. Ok, doctor. Victoria nos pregunta, ¿la cetosis e hígado graso solo aparecen cuando hay una pérdida de condición corporal excesiva o hay otra causa? Sí, digamos, en este caso, el balance energético negativo me produce, realmente el que me está produciendo a mí la cetosis como tal. ¿Qué pasa con la cetosis? El hígado lo que hace es recibir la glucosa, si no hay glucosa, si no hay glucosa en la sangre, recibe la grasa y como no hay glucosa en la sangre, el hígado se encarga de compensar esa deficiencia de glucosa en el organismo. Recordemos que el cerebro, la barrera blood-brain barrier, es hematoencefálica, lo que hace es proteger a que ácidos grasos o componentes muy grandes entren al cerebro, por decirlo así. Entonces, una forma de compensar el déficit de glucosa es convertir la glucosa en el hígado en cuerpos cetónicos y que esos cuerpos cetónicos sean la fuente de energía para el cerebro como tal. Entonces, cuando no hay energía, hay más desplazamiento de ácidos grasos. Entonces, por eso, como preguntan allí, si hay un mayor desplazamiento de grasa hacia el hígado, pues voy a tener cuerpos cetónicos indudablemente. ¿Y cuándo hay desplazamiento de grasa? Cuando hay un balance energético negativo. Perfecto, doctor. Paul nos pregunta, buenas tardes, ¿tiene experiencia con el uso de cáscara de guandul como fuente de proteína en la alimentación de vacas lecheras? ¿Existe efectos negativos? Desde Ecuador, saludos desde Ecuador, nos dice Paul. Bien, con respecto a la cáscara de guandul no tengo, digamos, información muy clara al respecto, pero con lo que uno puede percibir en este tipo de subproductos es que son bastante interesantes como fuente de proteína, pero reitero, y fue gran parte de lo que traté como de transmitir dentro de la charla, es el problema energético que hay en las dietas para vacas lecheras. Entonces, si bien es cierto, compensa un problema proteico que pueden tener nuestros forrajes a nivel trópico bajo, pero no podría solucionar el problema energético de la dieta. Entonces, si vas a utilizar ese tipo de forraje, es muy importante tener en cuenta que tenga una fuente de carbohidratos no fibrosos disponibles para que haya una buena producción de microbiana. Yo recuerdo, en Ecuador, digamos, existen algunas zonas donde la producción de forraje es bastante interesante y es de muy buena calidad, incluso tiene una buena cantidad de carbohidratos no, en volumen y en cantidad, la producción puede ser interesante. Entonces, cuando yo utilizo este tipo de forrajes y compenso una dieta rica en proteína con una fuente rica en proteína, pues digamos no habría como mucha ventaja y podría incrementar los niveles de nitrógeno rico en sangre. Entonces, mi recomendación por lo que puedo percibir, es un producto de buena calidad para suplementar como fuente proteica, pero no dejar a un lado que el problema en la alimentación no es tanto la proteína, sino la energía. Entonces, por eso sería muy interesante revisar cuál es el valor energético y carbohidratos no fibrosos que aporta este material. Muy bien. Por aquí hay una pregunta, doctor de Luz Puerto, que además la tenía yo por aquí apuntadita, y es con el tema de disminuir la concentración de metano. ¿Qué recomienda para balancear la dieta del trópico alto y bajo? ¿Qué materias primas, qué suplementos? ¿Si tiene algún modelo de dieta? Entendiendo, dígame, doctor. No, sí, Adelante. no, No, dice, en producción animal no existe una fórmula mágica para todo.
Pero el quid del asunto aquí, o el secreto como para tener como una idea de qué se puede hacer para disminuir el metano, en últimas, es motivar la fermentación hacia la producción de propiónico y disminuir la fermentación hacia la producción de acético. Cualquier alternativa que haga usted, producción de ácidos esenciales, suministro de ácidos esenciales, ionóforos, carbohidratos no fibrosos, cualquier mecanismo que usted logre motivar la producción de ácido propiónico, indudablemente le va a mejorar la producción de leche, por un lado, y por otro lado, va a mejorar o va a disminuir la producción de metano. Entonces, ¿cómo se mejora la producción de propiónico? Pues uno, con el sustrato, a través del sustrato, que serían los carbohidratos no fibrosos, o sea, almidones o cualquier tipo de carbohidrato de fácil fermentación en el rumen. Dos, alterando la microbiota del rumen, o sea, tratando de priorizar o viabilizar aquellos microorganismos que producen más propiónico que aquellos que producen acético, y en ese sentido, pues la mayoría de los microorganismos que producen ácido propiónico son bacterias gram negativas, ¿cierto? Entonces, cuando yo logro a través de aceites esenciales, a través de ionóforos o a través de cualquier otra sustancia, los mismos taninos, logro alterar un poquitico esas vías metabólicas hacia las bacterias que producen ácido propiónico, pues voy a disminuir el contenido de metano en el rumen, o la producción de metano en el rumen. En algún momento leía, doctor, que para este tema de reducción de metano, lo que se ha buscado es reducir al mínimo el requerimiento proteico, pues, de las vacas, y utilizando nitrógeno no proteico como la urea. ¿Qué tanto se puede llegar a utilizar este recurso en función de mermar esa producción o esa emisión de metano? Es que la urea puede tener un efecto benéfico cuando las dietas son pobres en proteína. De hecho, un bloque multinutricional en trópico alto y con urea es absurdo. ¿Por qué? Porque los forrajes son muy elevados en proteína. O sea, cuando yo utilizo los bloques multinutricionales, utilizo la urea, es cuando el forraje es bajito en proteína, digamos, trópico bajo, braquiarias que pueden estar alrededor del 8, del 10%. Entonces el nitrógeno no proteico es como una bomba o como gatilla, o sea, estimula la fermentación y en ese sentido pues podría disminuir la producción de metano. Pero no es la urea en sí, ni el nitrógeno no proteico el que me va a estimular la producción de ácido acético. Okay. O me va a disminuir el ácido acético. No tenemos más preguntas en el chat, doctor, pero yo quería preguntarle, a nivel de no rumiantes, y usted lo conoce muy bien, que también lo trabaja, se ha empezado a utilizar mucho el tema de ácidos grasos tratando de aumentar esas vellosidades y favorecer ese intestino delgado para la absorción de nutrientes. En rumiantes, ¿es viable si utilizan ácidos grasos para mejorar esas papilas, para aumentar ese tamaño y ese número de papilas en rumen o no? Sí, en rumiante lo que se hace es estimular la fermentación hacia ácido butírico. Entonces, en no rumiantes, pues utilizamos el ácido butírico de forma encapsulada o libre, pero para estimular la producción de ácidos grasos de vellosidades a nivel del intestino delgado. En rumiantes lo que hacemos es estimular la fermentación en el rumen para que haya mayor producción de ácido butírico. Ese ácido butírico se queda en las vellosidades del tracto de la pared del rumen, sirve como fuente de energía al sustrato, digamos, principalmente el basal, que es el que, digamos, tiene mayor cantidad de mitocondrias para producir más energía, y al producir más energía se va creciendo, va aumentando de tamaño y aumenta la absorción. Entonces, es básicamente como el secreto que tiene con eso. Pues bueno, doctor, muchísimas gracias por su excelente presentación. Como le decía, muchos comentarios de felicitaciones. Por allí había una pregunta de que cómo pueden preguntar sobre el tema de peces. Los invitamos a que a través del correo del doctor Gastón, a través del correo de proyección social, @unisarc.edu.co, que ya se los voy a poner en el chat. Por allí nos pueden escribir y hablamos sobre el tema. Entendiendo que pues estamos en el marco de una conferencia, de un ciclo de conferencias en alimentación sobre vaca lechera, y pues dejaríamos ese tema pendiente para una próxima oportunidad. Doctor Urso, muchas gracias por acompañarnos, gracias por estar siempre en representación de la Universidad Autónoma de Querétaro,
y bueno, estamos entonces atentos a continuar con el ciclo de conferencias. La próxima conferencia es el jueves, ¿no, doctor Gastón? Sí, ya la idea de esta conferencia era como dar, digamos, bases conceptuales y ya la otra es mirar un poquito más en la parte operativa qué podemos hacer para cambiar la concentración de grasa y de proteína en la leche. Perfecto. Doctor Urso, los escuchamos. Gracias. Pues solamente volver a felicitar a Unisarc, a Jaime, obviamente al doctor Gastón, y bueno, por toda la logística que se está haciendo. Y yo creo que es muy, muy bueno, muy interesante. Y bueno, daré mucha difusión a estas ponencias. ¿Y por qué? Porque el hecho de tenerlos a ustedes y con la sapiencia que tiene el doctor Gastón, pues hay mucha tela de dónde cortar. A mí me vinieron unas preguntas, pero esas las dejaré para el jueves, porque yo creo que son muy buenas, muy interesantes y nada, yo estoy feliz, muy contento de que pueda llegar este jueves. Y nada, aquí con la bebé que me tocó cuidarla hoy. Y saludos a la nena. Hola. Sí, gracias. Un abrazo, doctor Urso. Bendiciones a su hija. Además que está estrenándose en ese rol, ¿no? Nos contaba hace poco. Y Sí, bueno, y gratificante también que estos espacios permitan acercarnos de esa manera, ¿no, doctor Urso, como lo hemos hablado? sí, claro, claro. Entonces, pues toca trabajar desde casa y bueno, mi esposa también es docente y está dando clase ahora, pues me toca estar con la bebé. Pero bueno, aquí estamos presentes. Bueno, muchas gracias. Pues tienen ustedes en pantalla el ciclo de charlas en alimentación de la vaca lechera dictadas por nuestro docente, el doctor Gastón Castaño, que hoy creo que fue una conferencia fenomenal, además que muy, como lo veían en el chat, doctor, muy didáctica y siempre estuvo uno ahí conectado. Entonces, nuestra próxima conferencia es el 19 de noviembre, el próximo jueves, 5 de la tarde hora en Colombia, 4 de la tarde en México, y tendremos el manejo de la vaca en transición. Pues yo creo que siguiendo el orden que el doctor Gastón ha querido darle a este ciclo de conferencias. Entonces, nada queda sino agradecerle al doctor Gastón Castaño por su excelente presentación y esperar pues que nos encontremos el próximo jueves. Un abrazo para todos, doctor, muchísimas gracias. Estaremos atentos a conectarnos entonces y a continuar con este ciclo. Sí, muchísimas gracias a todos. Un placer estar aquí, excelente plática, muchísimas felicidades. Pues de parte también de la doctora Isabel, pues muchísimas gracias, estamos muy contentos por la serie de conferencias que tenemos adelante. Muchas gracias por los comentarios. No, muchas gracias. Nos vemos el jueves. Muchas gracias para todos. Doctor Gastón, muchas gracias. Feliz noche. Hasta luego. Gracias.